Buenas noches. Esta es la sesión número 18. Eh, ¿Me escuchan? Buenos profes, sí. ¿Me escuchan? Disculpen. Sí, profe. Buenas. ¿Me escuchan? Buenas noches. ¿Me escuchan? Buenas noches. Buenas noches, profe. ¿Me escuchan? Disculpen. Sí, profe. Disculpen, ¿me escuchan? Yo sí lo escucho. Profe. Ahora sí. Muchas gracias. No sé por qué al inicio cuesta que no se ajusta algunas veces. Bueno, vamos a iniciar hoy la sesión número 18. Para el día de hoy tenemos lo siguiente, tenemos el inicio de los conceptos básicos de geometría descriptiva para ir concluyendo con la materia que está dentro de la evaluación del curso y la solución de una figura compleja que la vamos a ver con detalle en la práctica, en las prácticas. Y también lo de la tarea del próximo jueves. Al inicio, como siempre, consulto si hay alguna consulta o alguna duda sobre la materia. Les envié el fin de semana los exámenes revisados. Tienen oportunidad, no hay ningún problema de consultar. Si todavía no hay inconveniente en que puedan hacerlo posterior. He recibido algunas consultas, ya las he aclarado. Profe, Sí. es que yo le envié un mensaje para preguntar cómo se hace el proceso de reclamos y así, entonces. No, nada más me envía cuál es la duda, la objeción o la inconformidad. ¿Por Me la WhatsApp envía. o por Sí, correo? no, directamente individualmente, ¿verdad? Me la Ajá. envía por WhatsApp o por correo, cualquiera de las dos, no hay problema. Ok, gracias. Bueno,
¿Alguna otra duda? Muy bien, el proceso, como se dieron cuenta ahí a la hora de recibir el resultado, pues lleva su trabajo. Eran, como les había dicho al inicio, antes de iniciar el examen, los exámenes son exámenes diferentes y tenían sus variantes, entonces eso también conlleva una serie de revisiones adicionales y el, el- al final pues decidí incorporar ahí de una vez la solución en cada caso para que la tuvieran a la mano. Entonces la pueden revisar contra lo que aparece ahí, su examen contra lo que aparece ahí, pero también tengo los detalles de cada uno en la revisión también, en la revisión que hice de cada examen. Ok, no sé si tienen alguna duda sobre la materia. Ok, si no, entonces iniciamos eh, con la sesión número 18. Para hoy tenemos lo siguiente. Vamos a iniciar con geometría descriptiva. Voy a compartirles la pantalla. Este es un tema que podríamos decir que está incorporado dentro de lo que ya hemos visto de proyección ortogonal y representación tridimensional. De hecho, ahí está incluido porque los objetos que nosotros usamos comprenden los tres elementos básicos con los que se trabaja en geometría descriptiva, que son el punto, la recta y el plano. Esos son los tres elementos básicos y entonces ya llevamos, digámoslo así, algo avanzado, porque lo que vimos de direcciones en vistas múltiples, aquello de que abajo, arriba, detrás, al frente, a la izquierda o a la derecha, tiene que ver con todo esto, porque la idea es ubicarse en el espacio tridimensional teniendo una representación bidimensional. Entonces, es situarse y poder imaginarse el espacio tridimensional, pero representado en dos dimensiones. Y de ahí entonces iniciamos la geometría descriptiva diciendo que es la técnica geométrica que emplea esos tres elementos, el punto, la recta y el plano, que son elementos básicos para representar el espacio tridimensional. ¿Okay? Esta técnica se utiliza, es milenaria en realidad, porque siempre el ser humano ha buscado representar las cosas y ha buscado hacerlo de tal manera que se asemeje a lo que observa, tomando en cuenta aspectos como la distancia, la profundidad, la perspectiva en general. Pero fue hasta finales de los años 1700, en 1799, que se desarrolló formalmente y a través del desarrollo del trabajo que hizo un señor que se llamó Gaspar Monge. Gaspar Monge era un matemático francés que desarrolló y le dio nombre, digamos, a esta técnica de la geometría descriptiva. Inicialmente se usó en estrategia militar para ubicar regiones, zonas, a través de puntos. Y la unión de esos puntos eran los recorridos o las trayectorias o un cañón, digamos, dirigido hacia una dirección, podía tener una trayectoria y también se usaba como un elemento ahí, la recta. También la distancia entre las dos posiciones, pues era un punto, era una recta y las posiciones eran los puntos. Igual una zona o una región era representada a través de un plano. Y después, más adelante, pues esto fue llevado a las universidades y a Estados Unidos en particular y a las carreras de ingeniería y empezó a aplicarse, a tener
una aplicación ya más práctica en la solución de problemas de todas las ingenierías y a nivel macro y a nivel micro, o sea, en lo más básico, sencillo, pequeño, y a nivel ya de cosas más voluminosas, como podría ser una represa, un sistema de alcantarillado, una carretera, un sistema de aire acondicionado, un sistema, un microprocesador, etcétera. Todo tiene que ver con elementos que son tridimensionales, pero que se pueden observar en 2 dimensiones a través de esta técnica. Nosotros los objetos que hemos venido usando para representar tridimensionalmente, como son los isométricos y lo que es la proyección ortogonal, las vistas o proyecciones que hemos hecho, están conformados, como decía al inicio, por estos elementos, por los puntos, las rectas y los planos. Vamos a ver que el punto, que es el elemento básico del cual partimos, y a partir de ese se desarrollan los demás, no tiene dimensiones. El punto es simplemente una posición y lo representamos geométricamente con una cruz. Y le agregamos una letra o un número que lo identifica. Esa es la forma en que nosotros lo identificamos. En el examen, uno de los puntos a evaluar en uno de los ejercicios era la ubicación de los puntos con letras A, B, C, etcétera. Aquí en esta parte de geometría descriptiva es indispensable que uno señale cuáles son los puntos, porque al rato puede tener varios puntos o bastantes y no sabe cuál es cuál. Entonces, por eso es que es necesario que se vaya identificando cada punto conforme se va ubicando, se va identificando con una letra o un número, dependiendo del sistema que se esté usando. Ok, después tenemos el otro elemento que es la recta. Nosotros la vamos a ver y así se analiza en geometría descriptiva de la manera más simple, más sencilla, y tiene su razón. La definición más simple que vamos a usar es esa, es la unión entre 2 puntos. Es básico, es una recta va a ser la unión entre 2 puntos, y el origen de que sea entre 2 puntos es porque el elemento básico es el punto. Entonces, si tenemos 2 puntos, pues tenemos una recta. La recta, pues sí, esa sí tiene dimensiones y unidades de longitud, y la identificamos en sus puntos extremos con letras o números. Esa va a ser la forma, ¿verdad? Igual, al igual que el punto que se determina o se identifica, igual las rectas también las vamos a señalar, a identificar. El tercer elemento es el plano. El plano tiene dimensiones y unidades de área, ¿verdad? Y para representarlo existen varias formas. Nosotros vamos a ver que hay varias formas de representar un plano en el espacio. La forma triangular es una de ellas y es una forma infalible, una forma que no falla para representar un plano, porque hay garantía de que una forma triangular sea un plano. Después veremos ya cuando entremos a ver planos por qué es así. Esto es una introducción al tema de geometría descriptiva. Tendremos la próxima lección también, ya entrando en más detalle en lo que son tipos de recta, cómo se presentan, qué nombre tienen, igual en el caso de planos. Y veremos 2 elementos, 2 conceptos que son indispensables en geometría descriptiva, que son el paralelismo y la perpendicularidad, y luego entraremos directamente a lo que son vistas auxiliares, para que observen cuál es la utilidad de las vistas auxiliares y conceptos que son indispensables para ustedes como futuros ingenieros, para que puedan dar lectura a aspectos como el rumbo y la pendiente de una recta o de un plano. Entonces, esos son aspectos que veremos en geometría descriptiva, que son los básicos, los elementales. No entraremos en más detalles. Sí veremos visibilidad entre rectas, eso es muy importante, y prácticamente ahí concluiríamos la parte de geometría descriptiva. Entonces, nos puede llevar la próxima lección en esos temas.
y probablemente ya la siguiente continuaríamos la siguiente semana. Si no hemos terminado, pues concluimos el lunes, pero continuaríamos con el tema de la práctica de visualización y representación tridimensional, con la ventaja de que tendrían más elementos porque el conocer los puntos, las rectas y los planos de objetos ayuda a montones en la visualización. Entonces, veamos el punto, la recta y el plano en algunos de los objetos que ya hemos usado en los ejemplos y prácticas y solución de ejercicios. Veamos algunos de ellos. Veamos el caso del punto. ¿Recuerdan cuando vimos circunferencias en isométricos? Al ver circunferencias en isométricos, identificamos un punto. Recuerdan que teníamos esta figura que era un cilindro y el procedimiento para construir el isométrico del cilindro era encerrar en un cuadrado la vista del cilindro desde arriba, que se observa como una circunferencia. La encerrábamos en un cuadrado y usamos un punto de referencia. Dijimos, bueno, vamos a ubicar el punto X, que es un punto que no pertenece al cilindro, pero que nos va a servir de referencia para iniciar el dibujo del isométrico. Ese punto X, cuando lo ubicamos, dijimos lo siguiente, dijimos que para poder observarlo y saber exactamente dónde está, teníamos que tenerlo en dos proyecciones, en dos vistas. Y aquí lo tenemos. Vean que este punto, la única forma, y voy a ampliarlo y para tener exclusivamente el punto, vean que el punto lo tenemos aquí en la vista horizontal y lo tenemos aquí en la vista frontal. Si lo tuviéramos solo en la vista horizontal, no sabríamos exactamente a qué altura se encuentra. No sabríamos que está sobre esta línea de proyección, pero no sabríamos si está por aquí, por acá, más abajo, más arriba. Entonces, incluso podría estar, vean que estando aquí solo en la vista horizontal, podría estar incluso por aquí, porque no sabemos a qué altura está. Entonces, en ese momento dijimos que para poder ubicar un punto en el espacio, necesitábamos como mínimo dos proyecciones o dos vistas, porque ya teniendo dos proyecciones, ahora sí podíamos decir dónde está el punto. Podemos ubicar el punto dentro del cuadrado, diciendo que está entonces en el vértice más cercano al observador a la derecha, en el vértice derecho más cercano al observador y en la parte de arriba. O sea, en la parte de arriba, porque aquí lo estamos observando en la vista frontal, vemos que está aquí en la parte más alta. ¿Ok? En la parte más alta del cuadrado que encierra el cilindro, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, ¿dónde está también ese punto? Ahora sí, veámoslo en el isométrico, que es otra posición de un punto. El punto está aquí, es este vértice que está aquí, lo podemos ubicar en el espacio ahora tridimensionalmente. Ya tridimensionalmente no tenemos necesidad de ubicarlo en otra parte más que donde está. Ahí está ubicado el punto X, al igual como están los puntos A, B, C y D. Están perfectamente ubicados y no necesitamos indicar, están más arriba o más abajo, ahí está claro dónde están. Igual el punto X. Pero en las proyecciones, vean que en las proyecciones sí es necesario tener dos para, repito, conocer exactamente o con precisión dónde está el punto. ¿Okay? ¿Alguna duda sobre la ubicación de un punto en el espacio? Este es un ejemplo de un punto dentro de uno de los ejercicios que ya hicimos y que nos sirve como ejemplo para representarlo y observar que ya hemos trabajado con puntos, al igual que con rectas y con planos. Ahorita lo vamos a ir identificando, dándole nombre a cada uno de esos elementos dentro de objetos que, repito, ya usamos. ¿Okay? ¿Dudas aquí sobre la ubicación de un punto?
Ok, entonces hacemos un ejemplo de lo que es una recta. Una recta representada individualmente. Recuerden este ejercicio lo usamos para explicar el tema de planos inclinados en isométricos, o sea, cómo se trabajan y se ubican los planos inclinados y se construye un isométrico que está conformado por varios planos inclinados. Pues dentro de este isométrico, ese isométrico tiene rectas, que son aristas que tenemos acá y que están, la ventaja es que estaban identificados con letras, cada uno de sus extremos. Entonces, por ejemplo, veamos la recta VB. La recta VB está aquí proyectada y aquí la recta VB está aquí representada. Es esta línea. Aquí la tenemos en la vista horizontal. Es esta línea VB. Y aquí en la vista frontal es esta línea VB. En el isométrico, aquí está esa recta. Por la posición que tiene esta recta en la vista horizontal, donde está paralela al plano frontal, porque si estamos aquí, recuerden la caja de cristal, si yo estoy acá, esto representa la caja del plano frontal. Si yo estoy de este lado, esto representa el plano frontal donde estaríamos proyectando la recta. Entonces, si esta recta está paralela a ese plano, yo esta recta aquí en esta proyección, que es la frontal, yo voy a estar viendo esta recta en lo que vamos a llamar en adelante su longitud verdadera o su verdadera magnitud. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, porque al tener esta recta aquí en esta vista paralela a este plano, aquí esta recta, aunque esta es una proyección y yo no la puedo medir aquí, pero sí lo puedo hacer aquí. Aquí puedo decir que esta recta es la longitud real de ella, de la recta VB, simplemente porque en esta vista está paralela a este plano, Entonces, cuando yo me pongo en esta posición de estar paralela a un plano, en la otra vista la recta me va a aparecer en su dimensión real. ¿Okay? Igual hubiera ocurrido si yo aquí tengo, por ejemplo, en el caso de la recta DC, que va de aquí a aquí, D a C. Vean, aquí está D y aquí está C. Esta está paralela al plano horizontal. Entonces, aquí en esta vista, yo puedo medir directamente y esta es la dimensión real, la longitud verdadera de esta línea. Cuando tenga una paralela al plano horizontal, yo aquí veo en el plano horizontal su longitud real. Cuando tenga una paralela al plano frontal, veo en el plano frontal su longitud real. ¿Okay? Estas rectas que se ven en longitud verdadera en una vista, como la VB o la DC, la VB aquí y la DC aquí, que se ven en longitud verdadera en una vista, se llaman rectas principales. Rectas principales. Y su nombre adicional va a ser recta principal frontal o recta principal horizontal o recta principal de perfil. ¿A qué deben ese nombre? Deben ese nombre al lugar donde se observan en longitud verdadera. Entonces, por ejemplo, la recta VB es una recta principal frontal. ¿Por qué? Porque se ve en longitud verdadera en la vista frontal. La recta DC, que aquí está paralela al plano horizontal, recuerden que esto es dentro de la caja, por lo tanto esta línea está paralela al plano horizontal. Entonces, al estar paralela al plano horizontal, aquí se va a ver en longitud verdadera y esta recta se va a llamar recta principal horizontal. ¿Por qué? Porque aparece en longitud verdadera en esta vista horizontal. Eso lo vamos a ver con más detalle el próximo jueves, separando ya recta por recta. Aquí lo que estoy haciendo es valiéndome de los ejercicios que hemos hecho para ir identificando rectas, puntos y planos. ¿Ok? Pero aprovechamos pues para ir adelantando cómo se van llamando estas rectas que
cada una tiene su nombre. Veamos la recta, hay otra recta que tenemos por acá, que es esta recta VC. La recta VC, observen que está aquí en una posición que no es ni paralela ni perpendicular a estos planos. Aquí tampoco, no es ni paralela ni perpendicular. Entonces, esta recta que está en color morado, que está aquí en el isométrico también, esta recta aquí se llama una recta oblicua. Las rectas oblicuas son todas aquellas rectas que no son ni paralelas ni perpendiculares a los planos de proyección horizontal, frontal o de perfil. Entonces, ahí ya vamos adelantando que hay dos tipos de rectas nada más, las rectas principales y las rectas oblicuas. ¿Cuáles son las principales? Las que aparecen en longitud verdadera en una vista. Y para que aparezcan en longitud verdadera en una vista, en la vista anterior tienen que ser paralelas al plano, como VB o DC. ¿Ok? Esas son rectas principales. Y las otras, todas las demás, son las rectas oblicuas, como VC, como VY, que es esta, acá, que podría ser esta de acá, pero aquí no la tenemos. VA, por ejemplo, también es una recta oblicua, VA, aquí, VA, es una oblicua. DC, perdón, VD es una recta oblicua. Entonces, esas son las rectas principales y las rectas oblicuas. Entonces, ya aquí pueden ver que en una figura de las que ya hemos hecho aparecen rectas. Igual aquí tenemos puntos. Vean cuántos puntos tenemos por acá, un montón de puntos. Por ejemplo, el punto Z, que es un vértice del prisma que encierra a esta figura. El vértice Z está aquí en esta vista y aquí en esta vista frontal. Y al tenerlo en dos vistas, yo sí puedo decir cuál es la posición de ese punto Z. O del punto X, por ejemplo. Vean, el punto X está aquí, en esta posición, en la vista horizontal, pero tengo que irme a la otra vista para saber a qué altura se encuentra. Y aquí lo encuentro, el punto X está aquí en esta posición. Por su parte, el punto K, observen que está aquí solo en esta posición, y cuando me vengo aquí proyectado, observo que está aquí arriba, no está abajo, sino que está arriba. Entonces, igual tengo dos vistas de ese punto K. Igual para el punto Y, tengo dos vistas, tengo la proyección horizontal y la proyección frontal de Y, entonces ya sé dónde está exactamente ese punto. Entonces aquí observen que estas figuras muy útil nos sirve bastante para representar ahí o identificar puntos y rectas también. ¿Alguna duda aquí en esta parte de las rectas sobre todo? Muy bien. Entonces, pasemos a lo que son planos. En el caso de planos, ven que hemos hecho bastantes, pero aquí hay uno que me pareció que estaba muy a la vista y nos permite incluso separarlo de esa figura y verlo individualmente para que vean cómo se observa ese plano, que no es un plano de forma triangular, pero tiene una característica que vamos a ver después, que permite asegurar que eso es un plano. De una vez les adelanto, tal vez la característica, una de las formas de representar un plano es a través de dos rectas paralelas. Entonces, este plano tiene dos rectas que son paralelas. Observen las rectas que son paralelas. Esta recta que está aquí, esta recta que está acá y esta que está más atrás son paralelas. Aquí las tenemos, esta y esta son paralelas. Aquí las tenemos, esta y esta. Y de una vez adelantamos que dos rectas que son paralelas aparecen como tales, o sea, mostrándose así en todas las vistas donde las tenemos. Vean que aquí tenemos esta recta y esta paralelas, aquí paralelas, y aquí en el isométrico siguen estando paralelas.
Entonces, al tener esa condición, esta figura que no tiene forma triangular y que habíamos dicho que el plano de forma triangular es una garantía de que es un plano, este es un plano porque tiene esa condición. Aunque tiene 4 lados, es un plano por tener 2 rectas que son paralelas. Entonces, en esta figura hemos identificado este plano. Y aquí está ese plano. Y aquí, ¿dónde está el plano? Yo he dejado aquí las líneas de proyección para que ustedes observen aquí cuál sería el plano. Vean cómo se ve el plano en esta proyección. El plano en esta proyección, vean que esta línea se proyecta para acá y baja y solo coincide con este punto. Esta línea se proyecta para acá y baja y solo coincide, o aquí coincide con este y para abajo, pero lo importante es que coincide con este, que a su vez hacia la vista frontal coincide con este. Por lo tanto, esta línea que viene por acá es el plano, el mismo plano este de color verde o musgo ahí. Este plano, esta línea es ese mismo plano, pero en lo que llamamos su vista de filo o de perfil o de canto. Esta es la vista de perfil de filo, se ve como un filo o de canto también, es otra forma de llamarla. Se observa así como si fuera una recta. ¿Por qué? Porque la estamos viendo desde una posición donde se observa de esa manera. Aquí lo tenemos en un isométrico, aquí no lo estamos viendo en esa condición, lo vemos solo en vista de filo en la vista lateral derecha. En las otras vistas, el plano aparece en una condición que vamos a llamar oblicua. Cuando veamos los planos, identificaremos que este es un plano oblicuo, porque igual que las rectas, hay planos principales y hay planos oblicuos. Este sería un plano oblicuo, que no es ni paralelo ni perpendicular a los planos de proyección. Por lo tanto, no aparece, aquí ya no hablamos de longitud verdadera, sino hablamos de tamaño o dimensión o área verdadera o tamaño real. Ahora aquí, en esta vista en estas proyecciones, lo que está es simplemente ese mismo plano, pero separado. Ya le quitamos todo lo demás y nada más dejamos el plano. Entonces vean el plano, cómo se observa aquí. A la hora de proyectar, aquí le hemos puesto letras, 1, 2, 3, 4, ya hemos identificado el plano en forma a partir de sus vértices y aquí los proyectamos. Entonces vean que de aquí para acá se proyecta este y de aquí para allá estamos observando y observen que incluso la numeración es coincidente porque si vemos de aquí para allá, el primer punto que observamos es el 2 y más a la izquierda el 1. Entonces, estamos viendo de aquí hacia allá. Igual de aquí para allá vemos primero el 3 y luego el 4, pero ambos son coincidentes con este punto aquí en esta vista lateral derecha. Entonces, esto está representando el plano. Es el plano en vista de filo, de canto, de perfil. Y repito, el plano estaría entrando ahí a la hoja. Ahí, porque el fondo estaría o a la izquierda, porque el punto 1 más bien está a la izquierda, aquí estamos viéndolo lateralmente, y el punto 4 está más a la izquierda. Vean que lo estamos viendo desde el costado. Entonces el punto 3 está más a la derecha, el punto 4 más a la izquierda, es el extremo izquierdo, y lo mismo con el 2 y el 1. Aquí en esta proyección pues coinciden. Aquí el 1 es un punto independiente, que no hay confusión cuál es cuál. El 1 está solo aquí. Entonces el 2, el 1 va unido con el 2 con el 3 y 3 con 4. ¿Okay? Entonces este es un plano, repito, es un plano oblicuo. Oblicuo porque no es ni paralelo a ninguno de los planos principales, no es paralelo al plano horizontal ni al frontal. Entonces se ve oblicuo y no está en su dimensión real, su tamaño verdadero. Entonces ahí tienen 3 de los ejercicios que hemos hecho donde hemos identificado puntos, rectas y planos.
son los elementos básicos, puntos, rectas y planos. ¿Ok? Con esos tres elementos, repito, es una simplificación lo que se hace en geometría descriptiva y se resuelven problemas que a veces son complejos de resolver de otra manera. La geometría se utiliza para llegar a resolver esos tipos de problemas y mostrar dimensiones reales de objetos o de caras, tamaños, longitudes verdaderas de rectas y ubicación de puntos, etc. No sé si hay alguna duda con la ubicación del plano, la identificación del plano de los diferentes puntos y también pues de una vez aprovechando la recta y el punto. ¿Ok? ¿Dudas hasta ahí? Bueno, para avanzar en esta parte de lo que son los conceptos básicos, vamos a avanzar nada más en este tema de proyección ortogonal de un punto. Puede llevar su rato, pero lo vamos a ver con detalle porque es básico. El punto es un elemento básico y nos ayuda a aclarar algunos aspectos. Ahí tenemos un punto. Lo he representado así en forma de una esfera para recordar que en geometría nosotros aplicamos o dibujamos los puntos con una cruz. Entonces vamos a dejar el punto ortográfico, el punto de la literatura, del punto final. Ese lo vamos a dejar como la esferita esa que está ahí adentro de la caja de cristal. Y lo que vamos a dibujar nosotros son proyecciones. Entonces, es lo que estamos representando ahí con una cruz. Entonces, lo que tenemos en realidad es el punto va a seguir siendo esa que tenemos ahí adentro, pero la forma de representarlo y de trabajarlo nosotros geométricamente es a través de sus proyecciones. Por lo tanto, entonces el punto lo representaremos de esa manera con sus proyecciones. El punto, ahí tal y como está ubicado en la vista frontal, en la vista horizontal y en la vista lateral derecha. Entonces, la forma de ubicarlo o de hacer referencia a su ubicación en el espacio va a ser la siguiente. Esta va a ser una forma. Vamos a decir, por ejemplo, que el punto, aquí no le puse nombre, pero debe tener un nombre. Digamos que este punto, llamémoslo el punto O, para simplificarlo, este es el punto O. El punto O está a una longitud por debajo del plano horizontal. Entonces podríamos decir, por ejemplo, que el punto O está a 2 centímetros por debajo del plano horizontal. ¿Ok? Entonces, ¿a dónde estarían esos 2 centímetros? Medidos aquí, en esta proyección, hasta llegar al punto. Entonces, repito, el punto está a 2 centímetros por debajo del plano horizontal. ¿A dónde? Lo observamos con toda su magnitud, eso lo tenemos aquí, vean, aquí está medido. Entonces, el punto está de aquí a aquí, está a esos 2 centímetros, digamos, del plano, por debajo del plano horizontal. Aquí está. Aquí lo vamos a ver con respecto al plano frontal. Vamos a decir que el punto está, digamos que para cambiarle aquí dijimos que está a 2 centímetros por debajo del plano horizontal. Aquí vamos a decir que está a 1,5 detrás del plano frontal. Entonces el plano de proyección frontal está aquí. El punto está a 1,5 detrás del plano frontal. Entonces, lo que interesa aquí es que vayan analizando la terminología que estamos empleando para ubicar el punto. Repito la primera, el punto está a 2 centímetros debajo del plano horizontal, del plano de proyección horizontal, a 2 centímetros debajo. Y está a 1,5
detrás del plano frontal. ¿Cómo sería o cómo diríamos o cómo dirían ustedes para esta posición del punto? ¿A dónde está el punto? Con respecto al plano de proyección de perfil derecho o lateral derecho. ¿A dónde estaría el punto? Si de aquí a aquí hay, pongámosle 3, ¿a cuánto estaría el punto de aquí a ahí? ¿Cuál sería la forma de indicarlo? Aquí le ponemos que está a 3. ¿Ok? De aquí a aquí a 3. ¿Cómo dirían a dónde está el punto? Vean que si uno mide a partir del perfil derecho, diría que el punto está a 3 centímetros a la izquierda del plano de perfil derecho. ¿Ok? ¿Por qué así? Bueno, porque estamos en el perfil derecho y para medir hacia allá sería a la izquierda. Recuerden que estamos aquí y que aquí hablamos de, en este plano hablamos de izquierda o derecha. Entonces, aquí estaríamos en el extremo derecho, en el perfil lateral derecho, y el punto está a 3 centímetros a la izquierda del plano de perfil derecho. Repito entonces, está a 2, aquí 2 de por debajo del plano horizontal, está a 1,5 del plano de perfil, perdón, está a 1,5 detrás del plano frontal y a 3 a la izquierda del plano de perfil derecho. ¿Ok? Esa sería la ubicación del punto en el espacio. Esto lo vamos a representar en un sistema de vistas y esa va a ser la forma en que lo vamos a trabajar. No lo vamos a trabajar así tridimensionalmente. Nosotros vamos a trabajar geometría descriptiva en el plano en 2 dimensiones, con proyecciones horizontal, frontal, lateral derecha, pero estos dibujos tridimensionales como este ayudan, y esa es la idea, a comprender qué es lo que está ocurriendo. Entonces, lo que hacemos en geometría descriptiva es pasar a 2 dimensiones, algo que en la realidad es tridimensional. Es lo que hemos venido haciendo con los isométricos, con las proyecciones horizontal, frontal y de perfil. Y aquí lo estaríamos haciendo para los 3 elementos básicos que son el punto, la recta y el plano. ¿Okay? Entonces, de momento nosotros vamos a avanzar hasta ahí. Vamos a avanzar hasta ahí y vamos a retomar geometría descriptiva, ya entrando a lo que son tipos de rectas, tipos de planos, paralelismo, perpendicularidad y vistas auxiliares, que es lo que veríamos de este tema de geometría descriptiva. Lo veríamos a partir del próximo jueves. ¿Ok? De momento tenemos que ir empujando todo, avanzando también en el dominio y de la visualización y la interpretación. Y por eso entonces lo que vamos a ver ahora es una figura que es un tanto compleja, que la vamos a ir desarmando, la vamos a ir viendo paso a paso, para que ustedes se vayan familiarizando con la técnica de visualización, de qué elementos pueden ayudar para uno poder facilitarse y a la hora de interpretar, de visualizar y de construir tanto isométricos como proyecciones. ¿Ok? ¿Alguna duda en esta parte? Repito, es la parte introductoria de geometría descriptiva, pero ya para el jueves entraríamos ya de lleno con tipos de rectas, tipos de planos y los temas que les comenté. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá? Bueno, entonces pasemos a ver.
lo que tenemos ahora para el ejercicio que traigo para resolverlo acá con ustedes. Ok. Lo observan ahí. Observan ahí la pantalla, la solución de la figura 17. Sí, profe. Ok. Gracias. Este ejercicio está ahí, es en práctica 1, en la práctica 1, en el archivo que está ahí en mediación, ahí viene este ejercicio. Y viene, es un ejercicio, una evaluación en un examen anterior, y lo que se pedía ahí eran dos cosas: dibujar la vista del corte, ese era el primer punto, y el segundo punto, dibujar el isométrico de la figura completa sin considerar el corte, o sea, solo el isométrico, a partir de esas tres vistas que se dan. Se hacía énfasis ahí en la redacción de tomar en cuenta que el isométrico debe quedar dibujado de tal manera que se muestren esas tres vistas que se dan, que es la norma que deben seguir, porque los isométricos y las proyecciones están relacionados. O sea, si presentamos estas proyecciones horizontal, frontal y lateral derecha, pues a la hora de hacer un isométrico deberían mostrarse esas tres. ¿Ok? Aquí, como primer punto, repito, está la vista del corte. Ese es el primer punto. Sin embargo, pues uno, observando el objeto, no puede empezar a cortarlo de una vez sin entender de qué se trata, ¿verdad? O sea, hay que observar un poco cómo es el objeto y ver algunos elementos y ver si es posible entrar de una vez a dibujar el corte, la vista del corte. Ven que hay una diferencia: una cosa es la vista del corte, otra cosa es el isométrico de un corte, ¿verdad? Entonces aquí lo que se pide es la vista del corte. El segundo punto, más bien, es lo que pide es el dibujo del isométrico, pero completo, ¿verdad? Entonces observen que hay que ver también por dónde pasa el plano de corte. Pero en general, lo que debemos hacer primero es comprender cómo es el objeto. ¿Ok? Entonces, échenle un vistazo a ver cómo les va en visualización, a ver si logran tener todo resuelto o si tienen algunas dudas, porque lo vamos a ir resolviendo y por partes para ir analizando diferentes aspectos que ayudan a la visualización. Pero finalmente la idea es que ustedes lo pudieran hacer solos, pudieran ya a estas alturas poder ir visualizando diferentes partes y tal vez alguna que otra que pueda quedar ahí con duda, pues la dejamos para en el momento en el que estemos ya dibujando ya sea el isométrico, que tal vez sería lo razonable aquí en este caso, como vamos a ver, porque pues uno ha pasado un rato, y así debe ser, tratando de visualizarlo, entonces está más cerca de tener claridad sobre cómo es el objeto, y ya eso le ayudaría a entrar a la vista del corte. ¿Okay? Entonces les voy a dar unos minutos para nada más para que lo analicen a partir de esas proyecciones que están ahí, y ahorita pasamos a la siguiente pantalla para que observemos cuál sería la recomendación. Pero los dejo ahí unos segundos, por unos minutos por lo menos, para que vean un rato y analicen, busquen coincidencias, etcétera, para ver si logran identificar cómo es el objeto. ¿Ok? Profe, es como una tubería interna. Exactamente, lo que tiene es que tiene sección cuadrada, ¿verdad? Tiene algo interno ahí que aparece por varias caras, ¿verdad? Esa es una parte por dentro. Por fuera tiene planos inclinados, ¿verdad?
algunos planos inclinados. ¿Ok? Ujú. Ok. Bueno, vamos a dar un minutito nada más y pasamos a la siguiente. Muy bien, pasemos entonces a la siguiente. ¿De qué nos ayudamos nosotros para entender el objeto? Por supuesto, de las líneas de proyección y de formas similares. Esas son las primeras herramientas que tenemos ahí a la mano para poder entender el objeto. Ahí he usado unas líneas de proyección más suaves para tratar de no alterar mucho el dibujo, entonces están hechas apenas, se ven, para que las logren visualizar ahí y se ayuden y no confundan con el resto del dibujo. Entonces, observen ahí que uno ya logra identificar diferentes partes. Las líneas de proyección por eso son muy útiles, pero repito, la forma de proyectarlas o de trazarlas debe ser suave para que no confundan con las líneas de contorno, las líneas finales de trazo fuerte. Si las usa uno demasiado fuertes, más bien lo que pueden hacer es confundir. Entonces, hay que trazarlas apenas que ustedes las vean, pero que por supuesto ayuden a identificar las diferentes partes. Si no tuviéramos, si tuviéramos dos vistas, otra opción que agregaríamos ahí de ayuda sería hacer la vista que falta, si uno, eso le ayudaría a uno a ir comprendiendo. El otro elemento son las formas similares. Recuerden que esas formas similares se van repitiendo, se van observando en las diferentes vistas. Y ahora con lo que hemos visto de rectas y planos y puntos, ya uno podría identificar que hay planos que pueden aparecer en vista de filo, o sea, verse como una recta, pero al final de cuentas no son una recta, sino que son un plano. Lo que pasa es que se están viendo desde el perfil. Entonces, aquí tenemos varios de esos que se ven en perfil como si fueran rectas, pero en realidad son planos, ¿verdad? Ok. Entonces, estas son ayudas que tenemos ahí a la mano. Tenemos las tres vistas, tenemos las líneas de proyección y las formas similares. ¿Okay? Tenemos ahora aquí, segundo, a ver esto, porque a mí me está. Tenemos por acá lo siguiente, dice, el ejercicio tiene como primer punto la vista del corte A, bueno, eso fue lo que ya les mencioné. Sin embargo, la visualización del objeto es necesaria. Un elemento clave en el análisis visual es el cuadrado. Vean ese cuadrado que está ahí marcado en diferentes colores en las diferentes vistas o proyecciones. Como me decían por ahí, parece, lo identificaban como una tubería interna. Efectivamente, es algo como eso. Y es muy importante tener claridad de cómo es eso o qué le está pasando internamente al objeto con esas aberturas que están por ahí. Vean que en cada plano hay un cuadrado. En el plano frontal, aquí está marcado lo señalado de color verde, en el plano horizontal de color azul y en la vista lateral derecha de color naranja. Pero en realidad son aberturas, son huecos que tiene el objeto por ahí. ¿Okay? Entonces,
Y este cuadrado, si observan, igual coincide con las líneas ocultas que también aparecen en todas las vistas. Entonces aquí he señalado en color rojo esas líneas ocultas con las que coincide ese cuadrado que aparece en cada una de las caras. ¿Okay? Esto nos ayuda a lo siguiente. Entonces vamos a ver aquí con estas flechas que aquí tenemos una entrada que es esta de acá, aquí en la vista lateral derecha. Aquí hay otra por acá, por la vista lateral izquierda, que no la tenemos. Hay otra por la vista horizontal, que aquí la estoy señalando, pero que es esta, ¿verdad? Hay otra por la vista frontal, que es esta, pero que se observa aquí en la vista lateral. Hay esta que está acá es la de la vista lateral, más bien, esta de acá. Y esta que se señala aquí es de la vista frontal, que es esta. Repito, esta es de la vista horizontal. En fin, ahí están señaladas las entradas de esta situación que se da internamente ahí con esa sección cuadrada. ¿Okay? Eso es muy importante porque vean que genera una serie de líneas ocultas y si uno las resuelve o tiene claridad sobre esas, se le va a facilitar la interpretación del objeto. Entonces, estas son cosas o detalles que uno puede ir identificando y si se concentra en esta parte, va viendo que, bueno, este es esto mismo, esto coincide con esto, este coincide con este y este. Entonces, eso ayuda bastante. Vamos a ver que efectivamente es así. Esto ayuda bastante porque nos facilita y nos permite pasarnos, digamos, a la otra parte del objeto que sí es requiere más tiempo. Ahí está, digamos, un dibujo de lo que es esa situación que está interna ahí al objeto. La entrada frontal sería por aquí, el verde. La entrada lateral sería esta de acá. Y la entrada desde la vista horizontal, desde la parte más alta acá, o no es la más alta, porque la más alta es esta, pero esta que está aquí en este plano, es esta entrada en color azul. Entonces, esto es lo que debería mentalmente uno imaginarse que está ocurriendo para poder ya tener resuelta esta parte. Si uno tiene resuelta esta parte, se dedica al resto del dibujo. ¿Por qué? Porque ya estas líneas ya no lo van a distraer a uno en su análisis o en la visualización, porque uno dice, ya yo sé qué son estas líneas, ya sé de qué se trata. Entonces se pasa al resto del objeto. Vean que inicialmente el objeto tiene un montón de líneas ahí y confunden. Pero repito, si uno se pasa a esto, ya interpreta esas líneas y ya deja el resto para realmente lo que podría generarle más o demandarle más tiempo de interpretación. Entonces pasemos a las otras partes del dibujo. Entonces ahí sí nos queda posibilidad de analizar el resto de las otras partes del dibujo. ¿Cuáles son las otras partes? Vean que aquí he quitado las líneas ocultas de la parte anterior que ya dijimos estaría resuelta o estaría clara y estamos dejando nada más el resto. Esta es una forma de verlo, es nada más, es algo imaginario porque uno no va a poder hacer esto, estar borrando y quitando líneas, pero sí, mentalmente sí podría estar haciendo este análisis diciendo, bueno, ya lo otro ya lo conozco, esta parte es la que me queda y la que voy a analizar. Entonces, es aquí donde entran análisis como por ejemplo esta parte de aquí abajo. Esta parte de aquí abajo que coincide únicamente, vean que a la hora de proyectar aquí solo coincide con esto, con estas ocultas. Esta línea de aquí solo coincide con esto oculta acá. Y esto solo coincide con esto aquí. Entonces, necesariamente esto que está aquí es esto. Y si proyectamos estos puntos, nos lleva a esta línea
lo teníamos por ahí, ahorita lo vamos a ver, nos vamos a devolver, y esta línea coincide con esta. Entonces, repito, este punto coincide con esta línea al proyectar aquí a la línea de 45 y desplazarnos acá, coincide con esta, y este punto coincide con este, ¿ok? Entonces, ya tenemos claro que esto y estas líneas ocultas que están aquí son esto mismo. Entonces, todo es lo mismo. Esta parte, esto y esto. ¿Ok? Entonces, ¿cómo identificarían esa parte? Vamos antes a verlo aquí proyectado. Aquí están las líneas de proyección para que vean la coincidencia de esta de acá con esta y esta de acá con esta. Entonces, vamos de nuevo acá. Ahí tenemos esa. Y ¿cómo observan eso que está ahí? ¿Cómo lo interpretarían? Alguien que nos diga cómo se interpreta esa parte que está ahí abajo, porque está abajo y está a la derecha. Entonces, vean que estas son líneas continuas. Las de aquí de la vista derecha, lateral derecha, son continuas, no son ocultas, o sea, se ven. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Cómo podría identificar esa parte 1? ¿Alguna idea? Alguien que nos diga, que nos ayude. ¿Cómo interpretan esa parte? Ven que aquí las líneas ocultas, hay un primer grupo de líneas, aquí esta línea oculta y luego sigue esta otra. Esta coincide la primera con este y la otra con este. Y está en la parte de abajo. Es un Sí, corte, ¿verdad? Con el plano posterior inclinado. ajá. ¿Cómo sería entonces? Aunque sería como algo cortado aquí, ¿verdad? Y con un plano inclinado hacia el fondo. Pero finalmente vean que esto de acá puede interpretarse como un hueco, o sea, como hueco, como libre. ¿Por qué? Porque yo lo veo de frente y se ve este rectángulo aquí. Acá puede ser el fondo ya del resto de la figura y esto al verlo de costado lo veo esta pared aquí, que es la del fondo y la entrada aquí. O sea, esto podría ser hueco, solo que tiene esta forma, ¿verdad? Esta sección. ¿Ok? Bueno, vamos a dejar ese pendiente para verlo con claridad ya cuando veamos cómo lo visualizamos en un isométrico. Veamos otra parte del objeto que es importante. Veamos esta otra parte. Vean este bloque que está aquí arriba, que es el más alto. Vean que solo coincide, esta altura máxima solo coincide con este bloque que está aquí, ¿verdad? Esta línea, si uno la proyecta, ¿qué quiere decir que esté aquí? Y que lo estoy viendo aquí en la vista lateral derecha. El que esté aquí, que está en la parte más atrás, ¿verdad? ¿Por qué lo veo así? Bueno, proyecto aquí y aquí lo identifico. ¿Cuáles son las que coinciden? Esta de aquí coincide con esta y esta de acá coincide con esta. O sea, con las únicas que coinciden son con estas y esta solo coincide con esta. Por eso la lectura se hace en las tres vistas. O sea, yo no puedo leer esta con esta sola, sino que también tengo que hacer la lectura con esta. Al proyectar aquí hacia la vista frontal, vean que con la única que coincide esta línea es con esta. Por lo tanto, esto que está aquí es esto que está acá y es esto que está aquí. Entonces, ¿cómo se visualiza eso? Vean que es un plano inclinado
que empieza aquí y desciende hacia la izquierda, baja hacia la izquierda, hasta llegar aquí al extremo. Entonces, aquí lo estoy viendo como un bloque acá, pero es un plano inclinado que va descendiendo de aquí, de esta línea, hasta llegar a esta línea. O sea, de aquí va descendiendo hacia la izquierda. Y es este bloque que está aquí. ¿Okay? Este es un ejemplo, digamos, de algo que se puede identificar con 3 vistas, con 3 proyecciones. Esta, proyectando aquí la altura, que solo coincide con esta, y esta a su vez, este ancho, que solo coincide con este. Aquí coincide con este y este, pero al observar que este aquí en la vista lateral solo coincide con este, ya este queda descartado. O sea, este tiene que ser este de acá, solo puede ser este y este a su vez, que es el mismo. Entonces Profe, ya, sí, ese, el que está a la par del que es un plano inclinado en la vista horizontal. en la vista este, Ajá, no, el o otro. Ajá, este, ¿ese ujú. qué sería entonces? Ok, vea con cuál coincide aquí. Vea que esta línea y esta línea se proyectan para acá, esta de acá se proyecta y esta para acá, y solo coincide con este plano inclinado aquí. Ok, Ok, entonces este plano de aquí es este plano inclinado hacia acá. Este es contrario al que está al fondo. El, ok, el ok, que está al ya. fondo baja hacia la izquierda y el que está más cercano baja hacia la derecha. ¿Ok? Ok, gracias. Bueno, ¿alguna duda en esas dos? Vean que son por partes, uno va resolviendo por partes y repito, no necesariamente uno debe tener todo resuelto. Puede ir avanzando con partes. Ya una vez que tiene unas partes del objeto resueltas, ya uno puede ir construyéndolo y el hecho de ir avanzando en la construcción de un isométrico le puede ir generando información para el resto que no ha tenido posibilidad de interpretarlo. Entonces ayuda bastante a ir construyendo porque, repito, le va dando forma, digamos, al objeto y uno va comprendiendo qué es lo que está pasando. ¿Okay? Bueno, vamos a otra parte del objeto. Es esta de acá. Esta parte de aquí es la que nos queda. Esta es la parte que queda pendiente ahí. Un segundo para bajar esto acá. La que nos queda pendiente aquí es esta. Está marcada porque es la que nos quedaba ahí sin resolver. Y aquí vemos una línea continua aquí en la vista lateral derecha. ¿Con qué coincide esta línea continua? Proyectamos aquí y coincide con todo esto. Empieza aquí y coincide con todo esto aquí, coincide con todo esto. Hacia la vista horizontal, proyectamos y coincide con todo esto. O sea que la única diferencia es que es continua de aquí hasta acá. Entonces, si yo proyecto aquí, ¿cuál es el único plano que me coincide con la totalidad de esta recta? Vean que al proyectar aquí y llegar de nuevo acá, al proyectar esta línea aquí y llegar de nuevo acá, de esto que no tengo resuelto, la única que coincide con la totalidad de esta recta es este rectángulo que está aquí. ¿Lo ven ahí? Ven que inicia aquí y llega hasta acá. ¿Qué quiere decir? Que es un plano inclinado que empieza aquí en el frente y va hasta el fondo. Y por eso genera esta línea oculta. ¿Por qué? Porque es el borde de aquí al final donde termina, aquí al fondo, donde termina la línea, aquí el plano inclinado, pues genera una línea oculta ahí cuando se interseca con el plano vertical, que es la pared posterior de este objeto, ¿verdad? Entonces aparece esta línea oculta que es esa intersección, repito, del plano inclinado, donde llega aquí al borde y luego baja el plano posterior ahí. ¿Okay?
Y esa es esa parte. Ahora veamos la otra parte. Veamos la otra parte del objeto. Observen esa línea que aparece ahí. Esa línea es la última que nos queda ahí pendiente conjuntamente con esta oculta aquí. Entonces, ¿qué es esta línea de acá? ¿A qué se refiere? Vean que esa línea que viene ahí, esta línea oculta que viene acá, corresponde a este plano que viene aquí subiendo, porque solo coincide con esta línea. Entonces sube y llega aquí a la parte superior donde está este plano, que es un plano horizontal. Este es un plano horizontal. Esa es una parte. La otra es esta línea oculta que está aquí y esta que sube, que se refieren a este plano que está aquí, que al bajar aquí, descendiendo de la izquierda hacia la derecha, va descendiendo desde aquí, llega hasta acá y llega aquí a esta línea completa, o sea, a este punto. Aquí está siendo representado, un punto está representando en realidad una línea, una arista que viene aquí. Este punto de aquí representa una arista que viene aquí. Y esa arista, entonces, aquí la tenemos, en realidad es esta línea que está aquí. Entonces, este plano viene bajando, genera esta línea oculta. ¿Por qué? Porque interseca con este, que es un plano inclinado, que solamente con este coincide, entonces no hay donde perderse. Si yo proyecto este y llega hasta acá y solo con ese coincide, pues no hay duda de que esta línea es donde llega el plano inclinado aquí arriba. Y entonces el plano desciende hasta llegar al borde. O sea, este es un plano inclinado hacia el frente. ¿Sí? ¿Alguna duda ahí en esta otra parte que vean que hemos ido resolviendo por partes? Porque esa es tal vez la forma más que ayuda más, porque uno al rato no tiene, de una sola vez no entiende generalmente toda la figura, tiene que ir, bueno, voy a ver esta parte, voy a ver este otro sector, y así va avanzando. ¿Ok? ¿Dudas aquí? Bueno, entonces pasemos aquí, a ver entonces el isométrico de ese objeto. Ahí ya hemos incorporado ya los huecos de las secciones esas cuadradas. Vean que esta parte que tal vez comentamos ahí, pero que no teníamos suficientemente clara, es así. Es un hueco, simplemente las ocultas son generadas por esta línea y esta otra que está más abajo, similar al ejercicio que entregaron hoy, que tenía algo parecido, así que tiene unos quiebres ahí, o a uno de los que ya hicimos también, ¿verdad? Y este es el plano que va subiendo o va bajando de la derecha a la izquierda y este de la izquierda a la derecha. Llega aquí, genera una línea oculta que es esta de acá. Y el bloque que se ve aquí, este de acá. El plano horizontal, este de aquí, donde está este hueco. Y el plano inclinado y el otro plano inclinado que llega de lado a lado. Vean que es muy importante identificarlo porque va de lado a lado y el único plano que va de lado a lado es este, no hay otro. Entonces es el inclinado. Y el otro que viene aquí, ven que la línea de proyección nos dice cuál es. Es este que está acá, ese plano inclinado. ¿Ok? Aquí hemos hecho primero el isométrico de la figura completa, pero ayuda, imagínense tener ya el isométrico, ayuda a comprender cómo es el corte. El corte pasaba por aquí, cortaba aquí la mitad de este hueco y sigue para acá y sube y sigue para allá. Entonces, por eso ayuda
este isométrico en este caso, aunque el isométrico y el corte vamos a ver por dónde pasa. En este otro, este es el isométrico, vamos a ver el corte. Observen que el corte en realidad solo lo lleva o lo conduce a uno a interpretar esta parte del objeto. O sea, si yo hubiera tenido que hacer solo a la vista del corte, me concentro nada más en conocer cómo es esta parte del objeto, porque el otro resto se va a eliminar. Entonces, uno debería nada más, si tuvieras nada más que hacer la vista del corte, pues se concentra en ver cómo es esta parte. Entonces, en resolver cómo es este plano, este otro, y nada más. Vean aquí, entonces, cómo el corte A, que está ubicado en esta vista frontal, así está originalmente, también yo lo puedo ubicar aquí, es lo mismo, da lo mismo tenerlo aquí o aquí. En este caso, es lo mismo tener este plano aquí de corte o tenerlo por acá. Lo importante de tenerlo aquí en esta vista es lo siguiente, es que en esta vista yo no logro ubicar dónde está cortando los planos inclinados estos dos que están aquí. En cambio, ubicado aquí en la vista frontal, sí tengo exactamente dónde corta los planos inclinados. Lo que debo hacer entonces es exactamente donde lo corta, proyectarlo para acá. Porque esto me va a decir a qué altura exactamente debo llegar con las líneas de plano de corte ahí en contacto con el objeto. Igual este otro. Este otro, recuerden que este va descendiendo hacia la derecha y entonces proyecto hacia acá y también me dice la altura. Y aquí, esto que se ve aquí, este rectángulo, ¿qué sería? Bueno, el resto del objeto aquí visto al fondo. Igual este otro plano de acá, ¿qué me dice que es? El resto del objeto ahí al fondo. Pero ¿qué pasa? Profe. ¿Qué pasa aquí con este rectángulo? Ajá. ¿Qué tienen ahí? ¿Está correcto así como está? Yo digo que no. Que no. ¿Qué dicen los demás? No. ¿Todos lo tienen claro? ¿Todos tienen claro si va o no va ese rectángulo que está ahí? Vean que ese rectángulo no va. ¿Ok? Este rectángulo no va. Y el dejar errores, digamos, le permite a uno recordar situaciones, porque ya nos había pasado en una oportunidad, en un ejercicio, había un error, lo remarqué ya en el que subía mediación y lo señalé bien ahí, lo evidencié bien para que ustedes lo recuerden y no cometan ese error. Vean que aquí al cortar esta figura, aquí ya esta parte de aquí ya desapareció, es lo que quedó aquí atrás, esto ya no va. Entonces igualmente lo voy a señalar en el que dejo en mediación para que lo recuerden. Se no olviden que esta línea está cortando aquí, estamos observando hacia allá. Entonces ya ahí ya no hay nada, aquí ya no hay nada. ¿Okay? Esta parte no va. ¿Okay? Aquí está sí, esta de aquí sí, pero esta de acá, ¿qué le ocurre? Ya no está. ¿Okay? Entonces, tomen en cuenta ese aspecto de hacia dónde estamos observando. ¿Okay? Vean que si estuviéramos observando en la otra dirección, sería diferente. El que no iría, ahí sí iría este, pero el que no iría sería este de abajo. ¿Okay? Ahora, otro aspecto aquí abajo, ¿cómo ven esta línea que viene aquí? ¿A qué se refiere esta línea? Vean que al cortar por aquí,
al cortar aquí a la mitad, el hueco sigue hacia allá, ¿verdad? Entonces hay una arista, que es esta de aquí la voy a señalar como un punto, es un punto que está ahí, esa arista que está entrando ahí a la hoja, digámoslo así, estaría aquí, es esta que tenemos acá, y el hueco se ve al fondo. Entonces, esta arista sí va. Esto va en blanco, ¿por qué? Porque está separado del objeto. ¿Ok? Entonces veamos el siguiente. Vamos a ver el siguiente, a ver qué le notan. ¿Ok? Vean el objeto cortado y el isométrico del objeto cortado. Ahí donde esta parte que está aquí no está, ¿verdad? Vean que el corte llega hasta ahí. Y aquí sí se observa mejor qué es lo que ocurre con ese hueco. ¿Sí? Entonces esta parte no está en contacto con el plano de corte, esta otra tampoco. Y aquí esta última de arriba, el remate ese no lo tenemos. ¿Ok? Aquí he mantenido las intersecciones de las líneas que encierran a la figura completa y esta seguiría por aquí. Aquí estaría, digamos, la parte esa que se ve aquí, que no va. Ok, ¿alguna duda con este objeto? Vean que lleva su análisis, su trabajo, pero requiere precisamente eso de parte de ustedes en la medida en que ustedes hagan más ejercicios de esos y busquen hacer un ejercicio incluso de visualización, de ver si uno comprende o no comprende los objetos. Eso ayuda bastante a avanzar en la visualización, en la interpretación. Tengo pendiente indicarles cuáles son los 5 ejercicios que le toca a cada quien para el final del curso de la figura número 1, de las 21 figuras que aparecían por ahí. Antes de pasar a la tarea, vamos a ver uno de los ejercicios de esa figura 1, de la práctica 1, para hacer uno más ahí en bosquejo isométrico y ir avanzando. Ahí vamos haciendo uno por uno de los más complejos y ustedes van a hacer cada uno va a tener 5 para hacer ahí. Recuerden que eso va a tener un peso de 2 láminas y con tiempo van a hacer los bosquejos ahí isométricos. Pero voy a tratar de enviárselos mañana para que de una vez ya sepan cuáles les toca hacer y puedan ir avanzando en eso que queda para el último día para la última lección. ¿Alguna duda en este objeto? Ok, entonces revisen lo que yo voy subiendo a mediación, que son los mismos ejercicios, pero a veces les agrego más detalle de lo que vamos aclarando aquí en la clase y eso ayuda a estarlos repasando y observando ahí lo que se va subiendo. ¿Okay? Bueno, vamos a ingresar, voy a buscar la práctica para verla y resolver uno más de esos ejercicios. Ok. Recuerdan que habíamos hecho el primero, ese lo hicimos. Aquí tenemos otros. Entonces vamos a empezar con estos más complejos. Empecemos con estos más complejos para que no se nos vayan quedando. Tenemos
bueno, este no era tan complejo, pero vamos a hacer el número 7. Después nos quedaría el 9 para otra clase, el 15, 16, 18. Esos son los más difíciles. Eso los haríamos acá para que ustedes se encarguen de hacer los restantes. Y repito, van a quedar 5 a cada uno para hacerlos ahí. Se hacen ahí mismo a mano alzada y aquí en los espacios que quedan libres, ahí los hacen. No es necesario que quede exactamente a escala ni nada, ni simplemente y si se pasan aquí encima, por ejemplo en este, no hay ningún problema. O sea, si se pasan ahí encima a la hora de dibujar. ¿Okay? Lo importante es que puedan dibujar y puedan interpretar sobre todo cómo es cada uno de esos objetos. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer este. Aquí voy a ampliarlo un poco. Ok. Bueno, ahí lo tenemos. ¿Cómo ven ese objeto? Complicado, sencillo. Ya lo visualizaron cómo es. Sí, yo lo veo sencillo, es como dos L's, pero, Como dos L's. Ujú. pero Ok. como con forma así runda. Ok. Vamos a ver qué tan fácil es dibujarlo y qué elementos deberíamos considerar. ¿Qué sería lo primero que uno debería considerar entonces aquí para dibujar este objeto? Es lo que hemos venido viendo. Formas similares, líneas de proyección, y entonces vamos a señalarlas por acá. Vamos a ver si las señalamos. Usemos este gris para las líneas de proyección. Esta con esta de acá, este punto con este de acá con este punto de acá con ese, y este de aquí con este. Vean que es lo primero que uno debería hacer es eso, proyectar para entender, bueno, cuál es cada una de las partes. ¿Ok? Entonces, a partir de ahí, también vemos cuántas alturas tiene, cuántos niveles de profundidad tiene, cuántos niveles de ancho tiene. Entonces, si vemos las profundidades, tenemos aquí esta que está más cercana al observador, este vértice de acá, luego hay un nivel acá, y luego hay otro y el último. Entonces hay dos intermedios aquí, dos profundidades intermedias. Y esta digamos que está un poco hay una longitud mayor, hay una distancia mayor entre estas dos que entre estas de acá, pareciera. En cuanto a alturas, tenemos esta base, tenemos esta intermedia, nada más, una altura, y esta final. ¿Ok? Entonces, hagamos la caja, vean cómo es este objeto. Tiene más ancho que profundidad y que altura. Entonces, tiene más ancho que profundidad y que altura. La altura se parece a la profundidad, más o menos. Esos son los aspectos que uno debe considerar a la hora de hacer el trazo, digamos, de las líneas de construcción de la caja que encierra o el prisma que encierra a este objeto. ¿Ok? Entonces, usamos las dimensiones generales. Esta altura, esta profundidad máxima y este ancho máximo. Entonces, a mano alzada, más o menos, teniendo una idea de los 30 grados, tiramos estas líneas. Vamos a borrar esta. Okay. Ok.
Tiramos la altura. Vean que son líneas de construcción, no importa si salen ahí más o menos, no es necesario que salgan perfectos. ¿Ok? Ahí están. Ahora lo estamos viendo desde aquí, ¿verdad? Esta es mi línea de vista frontal, lo estoy viendo desde aquí. ¿Ok? Entonces, este nivel aquí a la mitad. Entonces me vengo acá con la mitad y aquí también con la mitad. Y en la profundidad dijimos que había dos intermedias que hay dos que están más cercanas acá y las dibujamos por ahí. Y ahí estas dos y bueno, aquí hay esta línea, esta nos falta una, nada más, ¿verdad? Esta, nos está sobrando una. ¿Ok? Vamos a borrar esta. Uy. ¿Está bien? ¿Dudas hasta ahí? Eso es lo que tenemos ahí. Ahora veamos en la vista frontal. En la vista frontal tenemos este nivel acá, este ancho. Está otro ancho por aquí. Está otro ancho por acá. Y está otro ancho por aquí. ¿Ok? Muy bien. Entonces, este ancho yo lo puedo proyectar para allá. Este lo proyecto para allá. Bueno, estos estarían abajo. Dejémoslos por ahí, después los proyectamos para que no nos confundan. Estos están en la parte más alta. Estos nos pueden confundir, los vamos a dejar así de momento. Y vamos a dibujarlo en color rojo. ¿Okay? Muy bien. Formas similares. Vean que aquí esta forma está aquí arriba, la tenemos aquí arriba. ¿Por qué hasta arriba? Porque es lo que primero vemos aquí del objeto y me coincide con este punto, me coincide con este y me coincide con este y este. ¿Ok? Entonces yo podría decir, bueno, esta es la parte que está más arriba del objeto. Es la primera que veo. Se tiene que observar aquí, en la parte más alta. No hay otras líneas ocultas ni nada, no está a otra profundidad. Y entonces puedo dibujar esta parte así. Entonces me vengo hasta acá. Luego de aquí voy a este punto. Y ahora sí empiezo a observar que esta línea va a llegar hasta acá. Esta no es paralela a un eje principal, entonces debo localizar este punto y este. Este lo tengo localizado aquí y este lo tengo localizado aquí. Ven que es este punto. ¿Okay? Entonces me vengo con esta línea hasta acá. Luego, este punto, esta línea tampoco es paralela a un eje principal, entonces debo localizar este punto y este. Este ya lo tengo localizado y este es el otro. Vean que es este que está aquí, donde subimos acá. Este es el otro. Entonces, cierro acá. Y estos dos van unidos. Esta sí la puedo localizar porque la puedo medir. Sería esta línea que viene de aquí a aquí. ¿Okay? Ahí está esa forma. Ok, ahora voy con la forma frontal, la vista frontal. Vean que esta coincide solo con esta que está acá. O sea que esta debería bajar. ¿Cuánto? Debería bajar aquí hasta la mitad. Entonces yo hago aquí con una línea más o menos como hasta ahí a la mitad. Y aquí, ¿cuánto bajo? Bajo la altura completa.
Y aquí esta línea se va desplazando acá y solo hay esta línea. Entonces quiere decir que es paralela a esta, porque lo estoy viendo desde arriba. Y esto que está acá es un plano que está coincidiendo solo con esta. Ven que es un área completa que solo coincide de aquí a aquí. O sea, solo me coincide de aquí a este punto, solo coincide con este y este. Entonces, aquí yo puedo hacer lo siguiente. Llego hasta ahí, hasta acá. Me desplazo hasta acá, bajo. ¿Y cuánto bajo? Bueno, lo que tengo de aquí proyectado, pero hacia adentro. Entonces, aquí es donde puedo usar nuevamente el color gris para proyectar esta que está aquí abajo, proyectarla hacia adentro. Entonces la proyecto ahí hacia adentro a 30 grados y ahora sí me vengo con la de color rojo para paralela a esta línea y trazar esta hasta llegar ahí. Ahora subo acá y cierro con esta que está aquí. ¿Okay? Observen esa parte. Estoy llegando aquí a esta cara, que es esta cara de aquí. Ahora, en la otra parte, observen que igual hay una cara similar acá, pero a la inversa, para el otro lado. Pero igual baja hasta acá, hasta la base. Y se desplaza hacia allá, igual que esa. Ahora, ¿cómo es al fondo este objeto? En esta parte es paralela a esta y aquí es paralela a un eje principal. Entonces, aquí yo tengo esas partes y vean que coincide con esta línea que está aquí. Entonces, yo puedo bajar aquí con la misma altura que esta. Llego aquí y esta, igual que ocurrió con estas dos que son paralelas, aquí esta de acá y esta que viene aquí abajo deben ser paralelas porque aquí los son y aquí las veo en una sola línea. Se lo estoy viendo desde arriba, es un plano. Esta figura, esta forma se debe observar igualmente aquí. Entonces aquí abajo se debe observar esa forma. Entonces aquí esta línea debe venir paralela a esta paralela a esa. Entonces igual trazo una paralela a esta desde aquí. Y esta la completo con esa forma que tiene que es este con un rombo aquí arriba. Aquí abajo. Y tengo esta cara que está aquí. Se completa con esta. Y aquí cierra la figura con esta forma que está aquí. Entonces vean la figura, si la observo desde acá, en esta dirección, veo esta forma aquí, esta cara, que es esta. Aquí al fondo veo este rectángulo que es este. Aquí esto que es como una L acostada, es esta de acá. Aquí esta forma que fue la primera que vimos, que hicimos, la tenemos acá y esa sería la figura. Esa sería la figura. Esa sería la figura. Esta, a la hora de dibujarlo, pues habrá que, si lo hiciera uno con instrumentos y con los 30 grados, habría que ver si esas líneas todo se mantiene. Creo que sí, no hay nada que oculte, que tape otra. Ahí no hay ninguno. ¿Queda claro cómo es esa figura? ¿Alguna duda? Vean cómo ayudan elementos o aspectos como el paralelismo, las formas similares, las líneas de proyección. ¿Okay?
Bueno, vamos a dejar esa y después entraríamos, hacemos esta otra y estas que faltan aquí. Y para mañana les voy a enviar ya cuáles son las de cada uno. ¿Dudas hasta acá? Bueno, vamos a ver la lámina. ¿Cuál es la lámina que tenemos para el jueves? Esta es la lámina que tenemos para el jueves. ¿La observan ahí? Sí. Van a colocar la hoja con el lado más largo horizontal y van a trabajar en escala 1 a 1. Van a hacer solamente la vista del corte. Este corte corta esa figura exactamente, o ese plano de corte, corta la figura exactamente a la mitad de la profundidad. Aquí está señalado. Ustedes lo van a cortar. Vean que la profundidad completa no inicia aquí, en este vértice, sino que inicia aquí, ¿verdad? Entonces, la mitad de la profundidad es midiendo o proyectando desde aquí hasta acá. Es la mitad de esta línea que empieza aquí y termina como por acá, donde esta se proyecta. Entonces, ahí la mitad de esa línea, por ahí pasa el plano de corte. Esta es la línea de vista frontal y repito, el objeto completo en su profundidad llega hasta aquí. No es solamente esta parte. ¿Okay? ¿De dónde van a tomar las medidas? Lo toman de acá, pero tomen en cuenta entonces la mitad. Hacen la figura, ya sea tomando las dimensiones directamente ahí, no importa si les queda más grande o más pequeño, siempre y cuando les quede exactamente en la misma proporción y sabiendo que pasa exactamente por la mitad, ¿verdad? ¿Ok? Esta es la figura, es simplemente la vista del corte, nada más, únicamente la vista, con las líneas de proyección, de las líneas de plano de corte, esas que van inclinadas, igualmente espaciadas con instrumentos, esas van dibujadas con instrumentos. ¿Ok? Esta sería la tarea para el próximo jueves. ¿Alguna duda? ¿Dudas? Profe, la vista se hace centrada, o La con hoja. el, Aquí dice, ¿cómo diría? Ah, perdón, centrada en la hoja, sí. Pero solo la vista, digamos. solo la vista. Solo esa, no las No otras hay que ni. hacer las otras ni el isométrico, nada más la vista del corte. Ok. ¿Dudas? Bueno, si no hay dudas, aquí vamos a terminar. Y repito, el jueves continuaríamos con geometría descriptiva. Después vamos a estar retomando algunos ejercicios de isométricos y vistas, pero nada más en una lección o dos, y después ya pasaríamos a AutoCAD, a ver lo que vamos a ver en CAD, que será posible ver aquí virtualmente. ¿Ok? Muy bien, si tienen alguna duda me lo hacen saber y si no, de Profe, momento, sí, yo tengo una duda con, bueno, si puedes subir un poco para ver bien la figura, porque antes no la vi bien. esta, Ajá. Ok, eso es que eso es como un techito en el centro, ¿verdad? acá, este plano inclinado, Ajá. ¿sí? Y atrás viene como un plano vertical, nada más. ¿Y cuál? Esto que se ve aquí. Ajá. Esto tendría que deducirlo
vea que proyecta esta línea y llega aquí. Ah, ok. Al proyectar eso, entonces, ¿qué sería eso? Para que ¿Cómo? le ayudemos a los demás, ¿qué sería eso? Si esto es la línea aquí, ya la última, aquí, ¿qué habría? ¿Qué se vería ahí en ese rectángulo? Eso es un espacio en blanco. Un Ya, hueco, vacío. sí, Un un hueco. hueco así. Es un Ujú. hueco. Sí, es un hueco porque ya aquí al proyectar esta línea, uno se da cuenta de que esto ya no hay No nada tiene ahí. profundidad. No hay ahí, de ahí para allá ya es un hueco. ¿Ok? Ok. Entonces esta Profe, rampa llega hasta ahí. Ujú. Ok. ok. Profe, y ese triángulo, digamos, ese plano inclinado, en la parte del hueco, es plano por debajo. Puede Este haber plano una inclinado, inclinación y ahí no se ve. este plano inclinado sigue, esta línea No, sigue por el de aquí, arriba. va subiendo. Ah, el otro. Ese, que si por Este es, debajo es plano o es también no, inclinado como. recuerden que no hay figuras laminares, ¿verdad? Solamente sólidos. O sea, seguiría como esto, como algo como aquí. Por eso, Como digamos, formaría como un triángulo, exacto, aquí completo. pero Si, es que, si digamos, hiciéramos puede la formar línea, como un semirrombo. si tuviéramos que hacer la línea oculta aquí, vendría una oculta por aquí y una oculta aquí, hasta llegar aquí. ¿Ok? Profe, no entendí. Es que, digamos, o sea, ¿cómo? ¿Sí? Que si hiciéramos la línea, este es un bloque completo, ¿verdad? Tiene esta forma y sigue y pega aquí con esta pared. Recuerden que no hay láminas, digamos, no usamos láminas. Sí. Ujú. Entonces es una pieza sólida que sigue hasta allá. Pero es que, digamos, yo lo que me refiero es la parte de abajo de ese sector triangular raro. O sea, que sí La es parte plano de por abajo debajo. Ajá. del, la parte de abajo del plano inclinado. Sí, que si es plano por debajo o también tiene cierta inclinación. No, es horizontal, digamos que sería Es, lo más práctico, porque si fuera inclinado, ¿qué pasaría? Aparecería una línea oculta por ahí o aparecería otra línea que yo no sé dónde iría. Entonces, recuerden que lo que uno considera es lo razonable. Digamos, ¿qué sería lo razonable aquí? Que esto tenga la misma forma y sigue hacia allá y pega ahí con eso. Nada más que ok, abajo es por debajo es un plano horizontal, digamos, ¿verdad? ok, perfecto, gracias. Ok. ¿Alguna otra duda? Bueno, muy bien. Entonces, vamos a terminar acá y esta tarea es relativamente sencilla, pero interesa que la hagan a conciencia, con cuidado, para que vayan viendo y haciendo la ubicación, ubicando correctamente por dónde pasa el plano de corte. ¿Ok? Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Y aquí, Profe, sí, solo hay que hacer la vista de frente. la vista que permita observar internamente el corte, ¿verdad? La figura cortada, la vista del corte. Ok. Ujú. Es que sí, yo tengo una duda con eso, porque un ejemplo, bueno, yo lo que tengo como pensado es como hacer la parte del isométrico que me sirve para el corte y ya como definir bien cuál es la vista de corte o si tengo que hacer solo esa vista de corte. Solo la vista del corte, aquí dice, solo la vista Ok, del corte. ok. Ujú. No hay que hacer el isométrico ni nada, nada más la vista del corte. ¿Qué es la vista del corte? Bueno, aquí hicimos un ejercicio, este de acá. En este de aquí que hicimos, esta es la vista del corte. Esta que tiene esto que vimos ahí que no va, esta es la vista del corte.
Entonces lo que ustedes van a dibujar es algo similar a eso. Recuerden que en las vistas de cortes no se dibujan líneas ocultas. No aparecen ni en la parte blanca ni en la parte rayada, ninguna línea oculta aparece. ¿Ok? Entonces es algo similar a esto lo que van a dibujar. Nada más. No tienen que nada más ponerle, eso sí, corte y con el nombre ahí. Nada más y su nombre. Y hay que identificar cuál es, cómo se llama. Entonces le ponen corte A, nada más. Y le ponen su nombre. ¿Ok? ¿Alguna duda? Profesor, Sí. bueno, a la hora de sacar las medidas, por ejemplo, de las zonas donde no está cortando y donde sí está cortando el isométrico, ¿tendría que sacarlas de la hoja o cómo sería? Todas las saca usted puede usar, digamos yo tengo esa figura ahí, la estamos viendo y a mí me quedó de ese tamaño. Entonces yo voy a decir, bueno, yo voy a usar esa dimensión así como está. Y tomo la medida de aquí, tomo el escalímetro y mido de aquí a aquí, mido de aquí a aquí y voy midiendo. Y esto lo corta de aquí, y subo acá y hago y tomo las medidas directamente ahí. Eso sí, no hago esto, digamos que estoy haciendo eso y después varío aquí el tamaño y entonces ya ahí se me enredó porque ya no es lo mismo, ¿verdad? Entonces debo mantener una sola dimensión, un solo tamaño del isométrico para tomar las medidas. Entonces yo voy a tomar esas. Por eso es que les decía que algunos puede ser que les quede más grandes que a otros, pero simplemente depende de dónde tomaron las medidas. Pero las proporciones todas se van a mantener, porque si yo mantengo este tamaño, no se me va a distorsionar la figura. Si yo la hago más grande o más pequeña, se está haciendo a nivel de escala. O sea, se está reduciendo, se está ampliando todo proporcionalmente. Entonces, por eso puede tomarlas ya sea imprimiendo la hoja o tomándolas directamente ahí de la pantalla, midiendo y haciendo las vistas. Está bien, gracias. Ok, con gusto. Esa consulta es importante, ¿verdad? Porque vean que tienen varias opciones, pero lo importante es no usar unas de un lado y otras de otro. Tienen que ser del mismo para que no pierda la proporción. O sea, a todos les va a quedar la vista o les debería quedar a unos más grandes que a otros, pero todas bien proporcionadas. O sea, todas sus partes entre sí mantienen la proporción, mantienen la escala. ¿Dudas? Bueno, muy bien. Entonces, buenas noches, que la pasen bien y nos hablamos el jueves. ¿Ok? Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias, profe. A ustedes, muchas gracias.